¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Vuelta de Rosca, el streaming político de Telefe. Un placer compartir con ustedes, como siempre, este espacio para charlar un poquito de todo, ¿eh? Y en este caso con una visita que me la debían. Yo creo que nunca rebote tanto como con este invitado, que por suerte ahora me dijo que sí, Javier Fabri, concejal de la Unión Cívica Radical. Gracias por la invitación, Yani. Un Hace placer como estar. 20 años que estoy con mi marido y creo que fue la última vez que rebote tanto. Fabri, es más difícil que encontrarte a vos que al gobernador Yarlora. No tanto. Andabas complicado. Estaba complicado. Te estabas haciendo rogar, viste que te haces rogar y vale doble. No, estamos trabajando mucho. ¿Estás trabajando mucho? Sí, estamos haciendo muchas cosas. Bueno, viste que tenemos también nuestro programita de streaming, Sí, hacemos los clips y salimos. Sí. Así que, Siguen con eso, che. Sí, seguimos. Tenemos, ya el canal tiene 5 programas. ¡Qué bueno! Y al que me invitaron a mí el año pasado... No sos vos, soy yo. Sí. Fue el especial todo el año de periodistas. Claro. Donde era al revés, donde los Buenísimo. políticos preguntábamos a los periodistas. Salió lindo. Yo fui porque, obviamente, como no voy, pero dije, ay, ¿esto qué me van a preguntar? La verdad que lo pasé bien. Con Juancito Barastegui. Sí, el sí. otro co-conductor. Sí, pero está bueno Estuvo bueno. el formato un poco de la charla. Alguna vez alguien me dijo, ustedes los periodistas quieren ser un poquito políticos y los políticos quieren ser un poquito Sí. periodistas. Y hay algo de eso. A mí yo ¿Viste? siempre soñé con ser periodista. ¿Ah, Yo sí? quería ser abogado y periodista. Mira. Pero bueno, ya no me dio para tantas cosas Bueno. con la política, pero siempre quise escribir en la gráfica, era algo que me fascinaba. Pero ahora yo, por supuesto, yo he estudiado, tengo mis pergaminos, pero nuestra profesión es una profesión que requiere mucho de sentido común, y creo que es una actividad que se puede hacer sin tener el título. Me van a matar. Me estoy metiendo en una, pero hay grandes periodistas que no han estudiado y son buenos, Sí, ¿no? pero Siempre la recomendación, por supuesto, que es... Pasa que estamos viviendo una época muy rara, ¿viste? Todo Porque raro. Bueno, mira lo que pasó con Flor y es todo nuevo. Peña, ¿no? Bueno, es todo nuevo y yo creo que cada vez más se va a necesitar una validación de la información. Uh-huh. Porque al multiplicarse todos estos esquemas que estamos viviendo y que nosotros también hacemos, me parece que la palabra autorizada es la que se va a tratar de buscar para validar Sí. la información. Sí. Y ahí es donde el rol del periodista se va a resignificar con la marca personal. Sí, porque ya no va a ser el medio, totalmente, va a ser el apellido del periodista. Ya hace es. un tiempo Sí. que es así, creo yo. En algún momento era muy fuerte la marca del medio que te respaldaba, Claro. para bien y para mal. A mí siempre me tocó medio border, ¿viste? Los medios. Entonces era como, Janina Soria de tal lado. Y capaz que si vos decías de tal otro lado, te tenían el teléfono al toque. Ahora ya es distinto, ¿no? Pero bueno, sí, estamos pasando tiempos de cambio y además ahora también se habla mucho de política, que eso también creo que está bueno. Antes por ahí los programas de política eran muy pocos, ahora somos un montón. Sí. La gente tiene que hacer su filtro después, ¿no? Es que estamos atravesando una época muy politizada. Me parece que la irrupción de Milei en la escena y la previa también generó una politización, sobre todo en los jóvenes, que yo creo no se veía desde la época del kirchnerismo y en otra escala. Hoy lo que se ve, y lo ves en Twitter también, lo ves en las redes, hay una politización absoluta. Vos sos el puto amo en Twitter, una cosa así. Che, sos bravo. Twitter- Vos estás... En Twitter me va bien. Te va bien y reputeás. Es que esa es la lógica de Twitter, que no Sí. es la misma lógica capaz No. que de otras redes o de Pero otras en plataformas. la vida real son más buenitos. Una mezcla, porque, a ver, como digo yo, si vas a la cancha, Sí. tenés un vocabulario, un lenguaje, una Sí. gramática que no es la misma que si vas a cenar a una embajada. Está bien. En las plataformas pasa más o menos parecido. En Twitter, si vos no entendés la lógica del baiteo, del phishing, bueno, de todo lo que ¿Qué es lo mueve, que? Chau, afuera. Y estás afuera Sí. de la comunidad. Ahora, si Sí. querés llevar eso a Facebook, te va a ir muy mal, porque la composición etaria de la gente, la composición social, la despolitización que tienen otras plataformas, si yo actuara en Twitter, en Facebook como en Twitter, me hundo. ¿Y para qué te sirve en tu vida política lo de Twitter? Vos lo podés trasladar después a tu costado de concejal, no sé, ¿tiene alguna utilidad más allá de permanecer ahí? Yo creo que el político de esta generación Sí. que no tenga una intensísima actividad digital y visibilidad digital está fuera de todo.
siempre digo, no es lo territorial o lo digital, es lo territorial y lo digital, pero en la escala moderna, nosotros el otro día hicimos un actazo en Atenas con Sí. Viva Córdoba, Sí. con Juan Negri, Javier Vicellares, Juan Balaste, Claudia Luján, bueno, Sí. un Fue de montón Loredo y- Fue Rodrigo Loredo, fue el Marco Ferrer, Marco fueron Ferrer, sí. legisladores, nosotros habíamos invitado a todo el mundo. Y juntamos 2.000 personas y fue una locura, estuvo hermoso con las banderas argentinas. Es necesario compartir esas instancias de militancia, para mí son muy importantes, pero vos calcula que desde ese acto a hoy, que ha pasado casi un mes, un acto de esos con todo el esfuerzo que significa económico, Sí, de sí, militancia, sí. etcétera, y yo solamente en mis plataformas tengo 5 millones de vistas. Claro. O sea, la escala no es incomparable. Claro. Un solo videíto hablando de los tomates de Cruz del Eje tiene 1 millón de vistas. Sí. Son, Lo que pasa es son 100 que actos. es cierto que ya es como que la dirigencia política no se puede quedar afuera, pero también qué feo queda cuando tenés dirigentes que no les sale. No les sale. Bueno, es tremendo. Incluso que son jóvenes, porque voy a decir una cuestión de tal, hay gente de mayor edad que le sale y queda bárbaro, y otra gente que dice, ay, por favor, señor, ¿qué está haciendo? No, son tremendos. Qué feo que queda también, porque digo, para ustedes es un desafío, ¿no? Porque o tenés algo, que tenés esa chispa para putear y pelearte en no sé cuántos caracteres ahora tiene el Twitter, o tenés algo también para de pronto hacerte un video en Instagram y que no quede una cosa acartonada horrible. Sí. Yo creo que hoy el ecosistema político lo que ha generado una fatiga es la falta de autenticidad Claro, que totalmente. atravesó durante décadas o siglos, te diría, no sé cuánto tiempo la política, y que la aparición de las nuevas derechas en la región, por ejemplo, ha venido a marcar ese quiebre con lo tradicional. O sea, me parece que hay una fatiga con todo lo que sea tradicional, en la política, en los medios, en las iglesias, Entiendo. ¿no? En la sociedad hay una fatiga de lo tradicional a la que hacemos responsable de por qué estamos donde estamos. Entonces me parece que en ese ecosistema, como en cualquiera, o te adaptas o no te adaptas. El problema es cuando lo que haré es fingir se nota, es uno de los grandes problemas que tiene hoy el peronismo de Córdoba, que ha alargado a estos chicos a hacer videos de la agencia Córdoba joven con el presidente. Escoto. Sí, Gargamel, Sí. le digo yo. ¿A qué me decís? Gargamel. Oh, qué malo que son. Y largan eso Sí. y no es auténtico, o Sí. sea, no tiene sex appeal un chico de 20 años defendiendo un gobierno que tiene 30 años, un régimen que lleva 27 años, y el chico defendiendo el statu quo, o una chica toda teñida, así con piercing, tatuaje, pidiendo mano dura, porque le han dicho, le han bajado la línea, que tiene que pedir mano dura, y va a decir, pero si parece más salir de la marcha de la Claro. gorra que pidiendo mano Y dura. eso no pasa el filtro de la gente, No pasa. ¿no? Pero es cuestión de métricas. Pero Lo, no lo se bueno dan que tienen cuenta, las redes... Digo, pongamos el ejemplo del peronismo. El peronismo súper habilidoso, sabido reconfigurarse, reeditarse, todo lo que quiera. ¿No se dan cuenta? Yo creo que Porque no. genera efecto contrario esto. Yo creo, sí, Un genera rechazo. efecto contrario, y yo creo que es una burocracia que está cansada, está muy cómoda, porque ellos han colonizado absolutamente todo durante las últimas 3 décadas. Entonces te manejan los 3 poderes del Estado, te manejan parte de los medios, parte de la justicia, parte de los colegios profesionales, los sindicatos, las barras, el narco, los clubes manejan todo. Entonces, en esa capas intermedias donde han colonizado y han monopolizado el sentido político, bueno, eso los ha puesto en una posición de tranquilidad, de comodidad. Están en ese sentimiento de que, bueno, con lo que hacen pueden llegar a ganar. No se dan cuenta que hace 2 años que ha cambiado todo. Sí. Y yo creo que sí se dan cuenta que están tratando de explorar cómo De llegar encontrar, a la calle digital, encontrarse, sí. y lamentablemente no pueden, porque no se puede pagar eso. Y la forma de darse cuenta que no funciona es con las métricas, eso es lo mejor que tienen las redes. Es cuestión de ver las métricas. Voy a agarrar y decir, bueno, ¿qué político tiene presencia digital Sí. y qué no? Bueno, entras al Instagram y te fijas los Y videitos. a tu criterio, o si has chusmeado, no sé, nómbrame 3 que estén laburando bien ese costado de Córdoba. Una persona que siempre le ha dado bola a ese tema y Sí. le ha funcionado es Rodrigo de Sí. Loredo. Desde hace mucho tiempo Sí. que lo viene cultivando, entonces ya tiene una base importante, Sí. no tanto de Bueno, él seguidores. hace cosas que lo haría otro y quedaría ridículo. Y a lo mejor en él voy a decir, está bien. Él me parece que está digitalmente es fuerte, y Sí. después me parece que hay toda una camada joven también de que está tratando de explorar ¿Del peronismo eso. ninguno? ¿Juan Pablo Quintero?
Y ahí vuelve a ser el tema de la autenticidad. La gente no busca irrupción, no busca disrupción. O sea, que te disfraces de Rambo, podría hacer un ¿cómo se llama de estos? Allanamientos, no sé qué. Y sí, te puede llegar a dar views, pero no necesaria. Hay que ver después cuál es la reacción de la gente. Eso que hizo de cuando le pusieron... el del guante. El guante, del guante. que se cayó. El del guante. Hay que animarse. Sí, no, el del guante. Y me parece que... considerando porque todo lo que pasa... visualizaciones eso se da, te va a dar, digamos. te va a dar. El tema Sí, es te va a dar. cómo se interpreta. El tema es que, a ver, está en una posición muy sensible. Es jugar con fuego, ¿no? Porque todo lo que ha pasado después, más todo lo que puede pasar en una Córdoba que es un polvorín, donde, como digo, se entremezcla mucho la política, la noche, las barras bravas, los sindicatos. Ahí hay está todo entrelazado ya no de forma política, sino cultural, y él está en una parte muy, muy sensible. ¿No puede ser una válvula, para descomprimir esta sensación del desgaste, esto que el peronismo está buscando, con un candidato que esté en el espacio pero que no sea del riñón? Digo, pensando en una candidatura, por ejemplo, para el 27 en la ciudad de Córdoba, porque también hay que decir que es de los ministros de seguridad que ha atravesado situaciones de crisis políticas muy importantes y todavía está en la conciencia. Yo lo veo tomar café en un importante shopping de la zona norte y toma café y la gente se acerca, le saluda, digo, ¿no? Sí, vuelvo al concepto de la autenticidad. Va a ser difícil que pueda... en una candidatura. Primero con lo que ha pasado ahora con el caso de Agostina. Vos marcás un antes y un después. Por supuesto, yo creo que eso aborta cualquier posibilidad de que se presente de candidato. Pero más allá de eso, me parece que va a ser muy difícil que pueda mostrar una coherencia, porque él mismo era el que denunciaba al gobierno que hoy integra, y no lo denunció una vez. Es cuestión simplemente de agarrar los diarios de sesiones cuando fue legislador, y tal vez era de los legisladores los más opositores más duros, pero ya con cuestiones penales, creo que presentado él con Liliana Montero, han presentado denuncias penales. Sí, Odebrecht. Odebrecht, entre otras. Entonces, en eso de la autenticidad, ¿y cómo explicás de que antes estaba todo mal y de repente, mágicamente, porque te nombran a vos, está todo bien? ¿No pasó esa parte ya ¿Y en una campaña? de tener que rendir cuentas, capaz? Pero es que nunca le han pasado lo que decía él. Pero en una campaña... Pero cada en una tanto campaña, se le pasa todos los del días. presidente más poderoso en contra del gobierno de Schiaretti y ahora son funcionarios, lo mismo que Liliana Montero, ¿no? Yo haría una campaña, si él fuese intendente, haría una campaña simplemente poniendo los discursos de él, siendo legislador. Y después con el guante. O sea, haría un clip. Escucha, vos sos de los dirigentes cordobeses que... a ver si me logro explicar. ¿Se han sentido cómodos con el desembarco o con todo lo que generó el desembarco de la Libertad Avanza? ¿No? El otra vez, no te quiero mentir, ¿quién me dijo? Yo antes me sentía como reprimido en algún punto, creo que fue Sebastián García Díaz o el Gregorio, alguno de los dos, pero digo que más o menos, no, sentía que antes no podía, y ahora estoy como, bueno, se puede hablar de todo y sin... nada, sin ser señalado. ¿Te sentís un poco así también? Nosotros desde antes de Milei planteábamos algo... ¿Nosotros quiénes? Los que integramos, por ejemplo, el Línea Córdoba. Ah, bien. El angelosismo, si querés decir. Porque los radicales están... Sí, me tenés que poner una brújula ahí para... El grupo de amigos nuestros, nosotros presentamos la candidatura a las PASO, que se frustró en el 2019, que no nos dejaron ir con la boleta larga, los votos nulos casi igualaban los votos válidos. Sí. Y la plataforma y toda nuestra campaña prácticamente la replica Milei en su campaña a diputado, porque nosotros habíamos tomado como base, porque era una elección nacional, habíamos tomado como base la plataforma del año 89 del radicalismo nacional. Mira. Que estaba hecha por Sturzenegger padre, por Adolfo, y por López Murphy. Que en definitiva un poco era esa la concepción nacional de modernización del Estado que tenía el radicalismo de Córdoba, el radicalismo más tradicional, no necesariamente que es el que tiene el de Capital Federal o el que tiene el de Provincia de Buenos Aires, ¿no? El radicalismo admite dentro de su estructura las distintas miradas, desde más socialdemócratas y más liberales. El radicalismo de Córdoba siempre ha tenido una tendencia más liberal, sobre todo
diría de la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora. Siempre, y si no, es cuestión de ver los candidatos. Lo llevamos 3 veces candidato a Aguad, no a Carlos Becerra. Sí. ¿no? Lo que pasa es que, claro, visto ahora en perspectiva, eran como Carmelitas descalzas al lado de lo que hay. Si vos te pones a ver. Pero está bien, entiendo. En ese momento tenés razón. Sí. Yo creo que lo que está sucediendo con muchísimos matices en un montón de aspectos, ¿no? Uh-huh. Pero la transformación de la matriz productiva del país, yo creo que va a haber un antes y un después que ninguno de nuestra generación ha visto jamás. Es histórico. Yo digo, Argentina ¿En qué sentido? Argentina iba carreteando porque tenía un solo motor, que era el campo. Uh-huh. De cada $10 que entraban al país, 8 venían del complejo agroindustrial. De repente ahora, con esta iniciativa muy fuerte que ha tenido el gobierno nacional de ordenar la macro y de traer inversiones con los RIGI y los super RIGI, y de repente tenemos 2 motores más, que son la minería y la energía, y podés sumar servicios. Y de repente vos ves que ya con 4 motores podés despegar. Y después cuando despegues sí podés. Pasa que da la sensación que eso no derrama todavía en digamos, en la cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Y es como que esa parte falta todavía. Generan riqueza, digamos, generan desarrollo, pero bueno, no. Yo creo que está atravesando un proceso normal, como el que pasó a Australia, y por supuesto que en ese proceso hay cuestiones dolorosas. Australia entre el 2016 y 2018 cerraron todas las automotrices, cerraron prácticamente todas las textiles, pero los tipos se dieron cuenta que ¿en qué somos competitivos nosotros? Bueno, somos competitivos en el agro, somos competitivos en minería, bueno, nos dediquemos a eso. O sea, no hay posibilidades de pensar transformaciones tan significativas como lo que estás pensando sin afectar tanto a la gente, digamos, que mucha gente se empiece a caer. No es la gente, son las actividades protegidas. Lo que pasa es que los protegiste durante 80 años. No podemos decir, bueno, los vamos a cuidar 20 años más para que ustedes vendan a 5 veces el precio más caro para que no perdamos 5.000 puestos de laburo, cuando en realidad después en Vaca Muerta se están mudando a Neuquén 15 familias por semana. El empleo se está generando y encima es un empleo calificado, mucho mejor pago que el empleo de comercio que vende la ropa. Entonces, ¿quiénes se beneficiaban? Los Paolo Roca, un grupo de textiles. Ese era lo que yo digo, la Argentina de las corporaciones. La Argentina de las corporaciones se viene sosteniendo hace más de 80 años, donde vos le estabas cuidando el kiosco a los amigos que después invertían en política, invertían en medios, y eso se vino a romper. ¿Qué va a pasar? Y es una incógnita porque realmente es una de las apuestas más audaces y transformadoras de la historia de la República Argentina. Yo creo que si sale bien, nosotros podemos mirarnos en el espejo de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, del sur de Estados Unidos. No le va a alcanzar 4 años claramente para ese proceso, ¿no? Es que acá no se trata de las personas, yo creo que se trata de las ideas, y hay ideas que ya están impuestas que no van a cambiar, venga el que venga. Sí. Por supuesto que tienen que venir personas que tengan. Lo que pasa es que la gente sigue votando, o hay una tendencia a votar también a la persona. Yo creo que si hoy viene una persona, sea el que sea, y dice vamos a volver a emitir porque la inflación no es mala, no lo van a votar. Pero, por ejemplo, entre Bullrich populismo, y Milei hay un matiz ahí también. Hay matices, por supuesto. Sí. Por eso digo que lo que hay que conservar es el núcleo duro de esta idea de transformación. En esa idea de transformación después discutamos millones de matices como las formas, que es lo que más le duele a mi partido, por ejemplo, las formas. Hablamos de las formas. Otros tendrán que ver con tener una mirada más social de esta transformación para que sea menos... Sí, menos traumática. Menos traumática, menos dolorosa. Bueno, esos son los matices que creo que tenemos que definir una vez que esté consolidada la transformación. Pero hubo una intención, al menos cuando estuvo de Loredo, de diputados, de acompañar esos 4 o 5 pilares, ¿no? Y después me parece que, digo, a nivel de radicalismo, lo que pasa es que, bueno, también volvemos a lo mismo. ¿Qué radicalismo, sí, no? Sí, el de Lustó. Sí, Juliano Lustó, claro, de que están más cerca de Cristina. ¿Cómo se llama ahora el nuevo presidente, el chico de Santa Fe, que es un intendente, ¿no? No me acuerdo. Ciarela. Bueno, también, digamos. No, es bastante centrado el presidente nuevo, porque viene de un sector productivo, viene de un sector que no vive necesariamente del Estado. Pero fíjate cómo nos podemos llegar a caer o quedar afuera de esa transformación con las ideas equivocadas. Afortunadamente se votó la ley bases. Afortunadamente salió el capítulo del RIGI. Sí. Solamente de lo anunciado entre 2025 y 2031 hay 170.000 millones de dólares de inversiones. Cuando hablábamos de la lluvia de inversiones, bueno, ahora está llegando el diluvio. Puede ser un problema también, ¿no?
Solamente de litio hay 14.000 millones ya en ejecución para las provincias mineras. En Córdoba no puede llegar porque tenemos una ley del 2009 que prohíbe la actividad metalífera. ¿Y cuánto tiempo falta? ¿Sabe cuánto le llega a Córdoba de la inversión de RIGI? 0. Mira. Estamos quedando afuera del futuro. No sé si se dimensiona 170.000 millones de dólares. No se dimensiona porque la gente está cagada de hambre, ni siquiera básicamente. bueno, Ese es siquiera lo podés el pasar tema, al precio. es entre lo que vos contás, digamos, de buenas noticias y de un proyecto a futuro sumamente interesante y expectable y lo que todos bueno, vivimos. la forma de que deje de estar cagada de hambre es que esto progrese, que esto funcione. Si esto no funciona, si volvemos para atrás, va a seguir cagada de hambre como viene cagada de hambre ¿es hace... lo de antes o esto? No hay una cosa intermedia que pueda... Y a tu criterio, no. cuando se intentó, lamentablemente volvimos para atrás. Yo creo que las intenciones de Macri era esta transformación de una forma más gradual, el famoso gradualismo. Y tuvimos a Alberto Fernández. Bueno, pero quizás Macri también, digamos, ahí hubo problemas políticos, ¿no? Que a lo mejor no se pudo terminar de calzar las alianzas, las sociedades y bueno, pero eso obviamente puso... ya ni había una mezcolanza que es imposible de gobernar. Bueno, sí. Por eso yo digo que tampoco en Córdoba, cuando se habla de la unidad, yo digo que hay que hablar de la unidad sin el fetiche de la unidad. ¿La oposición tiene que estar unida? Sí, los que pensamos más o menos parecido. Porque si no, ya sabemos lo que le pasó a Larreta. Sí. Larreta juntó el 80% del arco y sacó 11 puntos. Sí, totalmente. Además, si llegan a ser gobierno, después hay que gobernar. Lo que le pasó a Macri, O sea, lo tenía un ni Lipovetsky, lo tenía un Abelluto, lo tenía la Carrió, hablar. lo tenía parte del radicalismo zurdo. Entonces, ¿cómo gobernás así? No. Es muy difícil. Digamos, sin una legislatura que más o menos te responda. ¿Qué tenés en común vos, Javier Fabre, que integras este espacio Viva Córdoba, con Javier Vicellare, que defiende la educación pública, que la otra vez me dijo acá, yo quiero ver qué piensan los libertarios en torno a las escuelas municipales, yo creo que las tenemos que seguir teniendo, y qué hay en común ahí con él y con otros radicales? Bueno, está Juan Negri, está Javier, bueno, los que nombré. Sí. Encontramos muchas coincidencias políticas, diría que la inmensa mayoría de coincidencias políticas, primero en cuanto al diagnóstico, segundo en cuanto a la metodología, que dijimos, por primera vez vamos a tratar de poner el caballo delante del carro. El proyecto programático y después los nombres. No solo programático, sino el proyecto, el modelo de ciudad que queremos, hacia dónde queremos ir. Y después vemos quién es el mejor interlocutor para gestionar ese proyecto, que puede ser cualquiera. ¿A vos te gustaría? ¿Vos integrás eso porque te gustaría? Yo les dije que yo voy a estar en el lugar que la transformación me lo demande. Te pusiste el cassette de político donde y la no te va. transformación me lo Voy demanda. a estar donde el espacio político me demande. Si los amigos lo piden. No me voy a hacer de rogar. Pero no, me parece que yo quiero respetar ese proceso. Sí, está bueno. Está bueno. Ahora, la duda que me genera con ustedes y también dentro del peronismo es, ¿cómo hacen para que después las negociaciones, creo que se le hizo a Javier Vicellare, perdón que sea reiterativa, ¿cómo hacen para que esa idea que por primera vez ponen mucho tiempo, creo yo, a Córdoba como un objetivo, a la ciudad en sí mismo, no termine siendo prenda de negociación en las discusiones más grandes? Porque después voy a decir, bueno, no, entonces la ciudad queda para tal espacio y se cayó toda la idea, ¿no? De poder discutir algo real. Va a depender del volumen político que logremos adquirir en los próximos meses. Ya hemos mostrado lo que es capaz cuando nos juntamos y cuando articulamos las ideas. No solamente hicimos lo de Atenas, hicimos una transmisión en vivo que explotó también, que en esta idea de que conviva lo digital y lo territorial, y donde proponemos también reglas de juego que eviten justamente que la ciudad de Córdoba sea el premio Consuelo. Si no, bueno, vamos a ver de qué manera podemos seleccionar dentro de este proyecto, invitando a todo el mundo. Sí. Yo soy de la idea de que hay que invitar a todo el mundo. De hecho, al último de esta actividad invitamos a toda la oposición para ver si podemos generar un proceso político previsible, que es lo que creo que ha faltado los últimos 27 años. Previsibilidad política. ¿Y crees que van a poder tener independencia para moverse? O sea, ustedes se juntan, generalmente lo que termina pasando en la ciudad es un reflejo de los acuerdos a nivel provincial, ¿no? ¿Necesariamente tiene que ser así o a nivel provincial se puede armar un frente y después en el municipio buscar otra cosa? No, me parece sano que vaya todo en línea. Ajá. Lo nacional, lo provincial y lo municipal. Lo que no puede pasar es que quede supeditado unas a otras, pero que haya un marco de comprensión y de coincidencias que
que atraviese los distintos estamentos territoriales me parece que es totalmente sano, Sí. es más necesario. Sí. Como digo, el rejunte por el rejunte mismo no sirve. ¿Y a qué descartarías en ese rejunte, para que no se rejunte, digo, en esa unidad real y no ficticia, a nivel provincial? A nivel nacional, provincial y municipal, creo que los que no comparten esta idea de transformación no deberían estar. Los que creen de que el modelo anterior o que las políticas que tuvo Alberto Fernández o Lustó Sí. o el peronismo de Córdoba, y bueno, me parece que lo coherente y lo honesto intelectualmente es que generen alternativas electorales para que ese electorado se pueda reflejar en ellos. ¿Eso Para mí es podría mínimo, ¿no? derivar en que el radicalismo vaya por afuera de ese frente? Porque digo, la Parte del discusión, radicalismo. bueno, pero la discusión por ahí que plantea de Loredo, Ferrer, en esta todavía no comunión con, por ejemplo, con Juez y Bornorón, y que hay que ver si efectivamente se da, no tiene tanto que ver con esto que vos hablas, el que no apoya el gobierno, el modelo, tiene que ver con que cuánto se va a meter Karina, ¿me entendés? O sea, Bueno. hay otro tipo de discusión también Es la que discusión de cruzan. selección de candidatos. Entonces, Que es posterior, en tu criterio. Para mí es de segundo orden. No soy ingenuo. Por supuesto que entiendo la necesidad de tener delimitado cuáles son las formas con las que vamos a elegir los candidatos de un espacio. Pero para mí la primera discusión tiene que ser ideológica y programática. ¿Y cómo lo ves a de Loredo ahí? Yo lo veo muy bien. A ver, el electorado de Córdoba ya decidió. ¿Cuánto sacó del radicalismo? El radicalismo lista 3. El 3%. El tradicional. ¿Y en la capital? ¿Cuánto? No me acuerdo. 2 y Chirola. ¿Sabes? En las peores seccionales que le fue donde había más candidatos. Entonces, el electorado radical Está ya bien. habló, Está ya demostrado dictaminó. que solo la lista 3 No solo. existe. ¿A dónde fue a parar esos Está votos? ¿Dónde fueron a parar? Fueron a parar a Gonzalo Roca, que creo que no lo conocía ningún Sí. radical de la provincia. ¿Y no ni de la aplica ciudad. ahí que la lógica de elección es distinta en la legislativa a la provincial o a la municipal? Por supuesto que es distinta. No sé si los cordobeses elegirían a Roca como candidato No, intendente. no. No lo sé. Por Capaz supuesto que es distinta desde vos pensalo así, si fuese lineal el razonamiento, Baldassi sería gobernador. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Si fuese lineal el razonamiento, Unión por Córdoba no hubiese ganado todas las elecciones. Perdía Junto por el Cambio, perdía por 1 Sí, millón de sí, votos, sí. después a los 3 Sí, meses... sí, sí. Entonces, no es lineal. A lo que me refiero que está claro que el electorado radical apoya las transformaciones que está haciendo el gobierno nacional. ok. Y no solamente por las elecciones. Vos decís que lo está ves más en las cerca del encuestas, modelo pero por nacional que de supuesto, cualquier otra... Con matices, con diferencias, como lo que te decía Javier. Sí. Discutamos las escuelas municipales, discutamos los hospitales municipales. En la teoría no deberían ser competencia del municipio, pero en la práctica funcionan mejor las escuelas municipales que las escuelas provinciales. Siempre. Pero Sí. mucho mejor. Entonces, ¿te desprenderías de eso o estarías perjudicando a los chicos? Más allá de la teoría. Entonces, digo, ahí tenés un montón de matices que podés discutir políticamente. ¿Y lo ves a los libertarios con apertura? Ahí me parece que se va a trabar la discusión más cerca, que es una pena. Yo creo que esto tendría que se tendría que hacer de forma previsible y con tiempo, sobre todo por lo que está atravesando el peronismo, que es por primera vez en su historia el desgaste real. No el desgaste que nosotros Que ustedes le preveíamos provocan, o claro. deseábamos. Sí, sí, sí. Porque yo desde que soy chico, que empecé a militar, la primera vez que gane el peronismo, a la primera elección que afronten, ya está desgastado. Es un modelo agotado. Sí. Y 27 años. Le viene firmado el certificado de defunción hace un Venimos montón. diciendo está agotado hace 27 años. Bueno, por primera vez en la historia, las encuestas, bueno, ponele que las encuestas no sean hoy lo... No consumo encuestas, No, pero no, no, creo en no. nada. No, No creo sean en nada. hoy un insumo. Es más, te digo, ¿querés que te diga la verdad? Que fue el dedo. Voy charlando con el entorno de uno, de la mamá del colegio, que digo que no están en nuestro microclima y me resulta un test mucho más aplicable y modelo que las encuestas en general. Pero bueno, Como ponele. insumo está totalmente desprestigiado las encuestas. Pero bueno, existen. Sí. Y, Pueden ser método de elección y de candidatos incluso, ¿no? hasta podría ser, me parece que no sería lo mejor. Sí. Pero te lo da el termómetro. Te lo da el termómetro. O sea, vos ves una oportunidad real de un peronismo que está sufriendo su propio peso del desgaste y que es una oportunidad para la oposición. Absolutamente, porque yo
creo que el ciudadano lo percibe, lo está notando, no solamente con lo que ha pasado ahora con el caso este aberrante de Agostina. Estamos perdiendo las oportunidades que está dando este cambio de matriz, porque es una burocracia que lleva tantos años que no tiene audacia y no tiene imaginación. Como te digo, el litio, vos tenés... Se acabaron las ideas, decís vos. Se le acabaron las ideas. Vos tenés Sobremonte, que es el sector más vulnerable, más pobre de la provincia de Córdoba, está sentado sobre vetas de manganeso, que es un metal crítico con el que se hacen las nuevas baterías de los autos chinos, manganeso, cobalto y níquel. Tenemos ahí las vetas más importantes en todo el distrito que va de Chuñaguasi hasta Santiago del Estero. Tenemos una planta procesadora que podríamos utilizar para separar. No lo podemos hacer porque hay una ley que lo impide. No podés pensar en tomate a escala en Cruz de Leja. Yo puedo coincidir con vos en ese diagnóstico respecto al momento en el que está el peronismo. Ahora, de vuelta daría la sensación de que la oposición le está costando y le va a costar, ¿no? Porque digo, pueden presentarse todos separados. La otra vez creo que Loredo me decía, es por primera vez en las encuestas, el peronismo pierde aún en escenario de 3, contando Juez y de Loredo por un lado. Pero bueno, la matemática siempre dice que mientras más dispersión hay, digamos, mejor para el oficialismo, aunque gane por 2 votos, ¿no? De hecho, el 2023 fueron casi 3 puntos. Entonces, ahí también es donde la oposición, creo, la gente le va a demandar una madurez política para poder articular algo que sea medianamente serio. Mirá, 2023. Sí. ¿Te acuerdas los números de aceptación que tenía Schiaretti, que era el gobernador que se iba? Sí, 80%. Tremendo, no sé. tremendo. Sí. La aceptación de gestión que tenía Yarlora, que era el gobernador que venía como intendente. Sí, un montón. De cada 10 cordobeses, 8 Sí. estaban conformes con la gestión. Y terminaron ganando por 3 puntos, perdiendo los tramos de legislador y tribunal de cuentas. Bueno, hoy no solo no llegan con esos números, Sí, sino y que cambiando llegan... una lógica de que perdieron el interior, que generalmente había sido se construía el triunfo desde ahí, ¿no? Bueno, y ahora esos números están invertidos. O sea, ese 70 que tenía Schiaretti ya no lo tiene Yarlora. En la capital, ¿Y a ese dónde están 80%. esos puntos? ¿Quién los concentra? ¿Quién los sintetiza? Y bueno, a eso es lo que me interesa llegar. Si la oposición no es capaz de tener una madurez política que le permita capitalizar esto y ofrecerle a la gente un programa alternativo, moderno, que nos integre al mundo, que vuelva a ser la Córdoba exportador y no la Córdoba que, bueno, vamos con lo que tenemos, va a ser una responsabilidad absoluta de quienes hoy son los principales dirigentes. Y yo creo que si no lo saben, lo van a saber, que la sociedad se los va a demandar, porque el cansancio, la fatiga que hay con este gobierno excede las cuestiones, las miserabilidades políticas o las apetencias personales que pueda tener cualquier dirigente de la oposición. ¿Y cuánto va a depender eso de lo bien o mal que le vaya a Milei? Digo, en lo nacional, que pueda pegar en lo provincial también. Milei, yéndole mal en Córdoba va a estar bien. ¿Qué es lo que pasó con Macri en el 2019? Macri perdió todo el país y Córdoba tenía. O sea, Córdoba tiene una lógica distinta Rarísimos somos, al ¿no? resto del país. Sí, con un voto muy calificado, digo yo también. Un voto calificado, y yo creo que además va a llegar bien. Porque Va a llegar bien. Sí, va a llegar bien. ¿Te gusta Bornoroni como candidato? Yo como candidato, digo, ¿lo ves como futuro gobernador? Porque es una posibilidad, ¿no? También, hablando un poco esto de la preparación, de si alcanza con el sello, de qué pasa en el día de después, porque claramente primero hay que ganar, pero bueno, después el desafío también es importante. Y es un nombre que está. Y veo que muchos radicales, muchos de la oposición lo apoyan y digo, se animan a decirle, Bornoroni sí puede ser un buen gobernador. Yo creo que sí, porque ha demostrado, sin tener mucha experiencia política, que se ha desarrollado muy bien en la Cámara de Diputados. Sí, que no es lo mismo que el Ejecutivo. No es lo mismo, pero ha demostrado tener determinadas habilidades políticas que no sabíamos que tenía, digamos. Pero yo pertenezco a un partido político donde, por supuesto, pretendemos que el candidato sea... Tu candidato de Loredo. Que en una alianza, en un frente, el candidato surja, como digo, de un proyecto en común, y quienes sean los que estén mejor preparados, o quienes sean los mejores interlocutores de ese proyecto. Rodrigo se viene preparando hace 20 años para ser gobernador. Y lo mismo Juez, me parece que Juez también... Me parece injusto tener Estás re bonachón hoy. que definirlo. Es que estoy absolutamente convencido que hay que ganar la elección. Está bien, o sea, lo ves a los tres, digo que la oposición tiene... Los tres o más. Un buen semillero ahí con 3 posibilidades. El problema sería que no tuviésemos candidato.
no quiero dar nombres, pero en otras instancias, para no ponerme malo. Está bien, sí. En otras instancias. No, yo por mi cuenta, después te cascan a vos. No había tanta voluntad de animan, gobernar. no se animan. Sí. Depende de los candidatos, uno se da cuenta si hay o no. No te animo, quiero buscar. Los candidatos, que haya muchos candidatos, me parece que le demuestra el volumen que hoy tiene la oposición. Y lo mismo en Capital. En Capital el listado es interminable. ¿Está bueno que haya tantos en Capital? Para mí sí. ¿Sí? Sí. Porque ahí tenés como que filtran, ¿no? Los que realmente tienen vocación y los que, bueno, quieren negociar después alguna otra cosa y dicen, bueno, che, si se larga yo también puedo ser candidato a intendente. Pero no? todo eso se resuelve como digo, con reglas de juego claras. Sí. Con un método de selección de candidatos. Pero ustedes tienen una experiencia media trabada, ¿no? Con el tema de armar eso, ¿cómo eran esos? ¿Primarias? Los acuerdos de Juntos por el Cambio, no me sale como un protocolo, como no, de la regla y esa cosa pero ahí siempre, media. pero nunca quedan enrollados pero ahí. siempre fue bastante caótico los armados de lista. 2023, como digo, más allá que el peronismo estaba muy bien, como digo, con los números, sí. todo eso. La oposición hizo bastante papelones. No sé si te acordás que tiraron la moneda para elegir el candidato no sé dónde. El malagueño. Sí, el malagueño, que después no otro hicieron. Que después sí, me acuerdo. El quórum ese fue un papelón. Sí. Fue un papelón. Yo creo que hay que tratar de evitar esas instancias, porque también da mala imagen. Si nosotros queremos mostrar justamente que hay una fatiga de la política tradicional, de los medios tradicionales, de repente algo serio. encerrarse en un hotel 5 estrellas, en una mesita ratona, tirando una moneda para ver quién es candidato en tal lugar, demuestra que no tenés un plan para gobernar. Che, la última, porque mira, nos fuimos re de tiempo. ¿Crees que la gestión de Daniel Pacerini puede levantar en lo que queda de este año y medio, 2 años con viento a favor? Y es lo deseable, porque si levantan nos va mejor a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba. Hasta ahora ha demostrado que con las buenas intenciones no alcanza. Y ¿Vos sos de lo que cree que es un buen tipo, el intendente? Sí, no hago referencias personales, creo que ha tenido buenas intenciones, lo hemos visto ahora con el ente de fiscalización y control, pero que después fuerzas que no son necesariamente políticas terminan desvirtuando algo que nace con una buena intención. El ente de fiscalización era, saquemos el zorro del gallinero. Sabíamos que tenía un zorro adentro del gallinero, que era el controlado, el que tenía que controlar se terminaba comiendo las gallinas. El ente se creó para eso. Y después termina replicando el modelo con un sindicato que es uno de los actores que no se ha hablado nunca en este caso, porque del SUEM no ha hablado nadie, pero cuando yo propuse las actas digitales con trazabilidad por blockchain, con datos biométricos del controlador y del controlado, con geolocalización para no encontrar después los inspectores haciendo las multas desde la casa, me sacaron una proclama al SUEM diciendo que ya con la firma de ellos en papel carbónico es suficiente para la fidelidad del acta. Mira. Entonces, queríamos incorporar tecnología, el sindicato se opuso, la política provincial también se opuso, porque claramente aparecen estos personajes. Bueno, como digo, ojalá se pueda revertir la imagen de la gestión, pero con buenas intenciones no alcanza. ¿Y aprobado o desaprobado el sistema de estacionamiento medido? Y hasta ahora me parece que está bochado mal. ¿Sí? Sí. ¿Por? Por lo que he escuchado, ¿No lo usaste todavía? No. Fueron incorporando, voy a presentar un proyecto ahora para que no se pueda poner multas por ese tema. ¿Ah, sí? Sí, porque es una multa de 65.000 pesos. Y después, vos no la pagaste, fuiste a ejecución judicial y se te va a 500. Por los honorarios de los abogados, por todo el curro que hay con el colegio de abogados, que la parte extrajudicial, que la apertura de carpeta, que los honorarios, que no podés perforar el piso de 3 U, entonces vos una multa de 60.000 pesos y te va a casi medio palo. Mira. Entonces me parece una aberración absoluta. Mañana voy a estar presentando ese proyecto para... ¿Y cuál sería la sanción para el incumplidor? No, la multa, pero que después que esa multa no se judicialice necesariamente Ahí está. para que no se te dispare, Entonces hay que poner un tope de hasta qué cantidad de capital puede ser judicializado y qué cantidad de capital no puede quedar fuera de la judicialización. Queda como una obligación natural. Pero Dani, pasó lo que dijimos que iba a pasar. De 400 cuadras se fueron a 1.000. Sí. Y era lógico, porque si vos tenías que incorporar a toda esa gente, que donde se metió la Iglesia Católica también a opinar, yo digo, son muy rápidos para opinar de política, pero muy lentos para correr a los abusadores. En Carlos Paz hay un escándalo.
5 chicos, no sé si están al tanto de lo que está pasando Sí, en un jardín de Carlos Se Paz. pronunció Rossi, me parece, obviamente. Pero lo corrieron después de la quinta víctima y después de 2 años. Entonces son rapidísimos para opinar de las cooperativas, pero después tienen un tipo ahí metido durante 5 años violando chicos. ¿Vos no cobrarías el estacionamiento, el uso del espacio público? Yo creo que tiene que ser libre como regla general. Y en los casos que deba ser medido, tiene que haber una fundamentación técnica de por qué debe ser medido. Es decir, esta cuadra, sí tiene que ser medido por flujo comercial, por flujo vehicular, por distintos motivos. Esa fundamentación es la que no está, que no se hizo. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a la mancha ancha, tiran 1000 cuadras, porque le tenemos que dar un plan social a esta gente para que no quede afuera del sistema. Entonces, en vez de darle un bolsón, le dieron metros cuadrados de espacio público. Y el que caga es el vecino que tiene que pagar, donde antes no pagaba. En 600 cuadras donde antes no pagabas, o que si pagabas al ilegal, vos podías arreglar y decir, te doy 2.000 pesos por mes. Bueno, pero no querían la naranjita, así que... Y bueno, pero no lo querían directamente, siguen estando. Ahora son los marroncitos, pero siguen estando. Pero no te cobran. No te aceptan. Yo hice el intento y no me aceptaron la plata. Y después pasaste de los limpia vidrio, ahora viste todos venden cubanitos. Sí. Pero, bueno, eso lo limpio vidrio, a mí en lo personal me parecía una cosa ilógica, pero bueno, qué sé yo, ¿no? Por eso estoy acá sentada y no en el Consejo Liberante. Gracias, Javier. Un placer. Gracias por la charla. En breve nos volvemos a ver porque está tan vertiginoso que en 2 meses charlamos y es otra Argentina, Cuando es otra quieras. Córdoba, es otra ciudad. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en esto que es Vuelta de Rosca. Será hasta la próxima. Chau, chau.